Romy Martínez acaba de convertirse en la primera mujer en obtener el título de doctorado en etnomusicología en nuestro país. Una artista oriunda de Ciudad del Este que tiene un largo recorrido académico que, según nos decía, continúa todavía. Justamente estuvimos hablando con ella después de su graduación, donde tuvo la oportunidad de cantar parte de la guarania Caatú y hablar un poquito acerca de justamente ese bilingüismo al que hace referencia en su tesis de doctorado. Compartimos con ustedes la entrevista de Romy Martínez. Cantando, está mirando allá, llorando y volando se alejó. Qué lindo va, qué lindo ves, perdiéndose en el cielo guaraní. Y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco al oyo. Qué felicidad y qué orgullo verte recibiendo este título de doctorado. Comentame un poquito acerca de esta carrera también de etnomusicología, que es la que estudiaste y la que acabas de culminar. Y la etnomusicología es un área realmente muy apasionante porque cuando uno dice así el nombre etnomusicología, pareciera ser que se remite hacia músicas étnicas y un estudio que se enfoca solamente a aspectos musicales, ¿verdad? Pero sin embargo es un área que es muy interdisciplinaria porque comprenden la música como una actividad cultural, como una actividad que es esencial para el ser humano, ¿verdad? En cualquier cultura, en cualquier región del país, ¿verdad? Claro. Y entonces es muy lindo porque creo que la etnomusicología nos ayuda a entender cómo la música, sin embargo, no está desconectada de la historia del país, de la situación lingüística de un país, ¿verdad? De su geografía, es decir, si hay una canción que cuenta de un paisaje, probablemente también va a hablar del clima caluroso o del frío, ¿verdad? Todas esas Claro. cuestiones. Así que fue un transitar así muy hermoso para mí y creo que el estar en Londres de una manera acentuó mucho más así ese arraigo a Paraguay, ¿verdad? Porque siempre para mí fue muy claro que eh, aunque el inglés es un medio para comunicar a una audiencia más global, ¿verdad? Es decir, yo siempre soy paraguaya, yo siempre tuve muy claro que mi tarea era la de traducir Ujú. Paraguay a este contexto en el que yo estoy, así que fue un transitar muy hermoso realmente. ¿Y cómo viviste ese momento de dar el discurso, de cantar también un poquito esta guarania para la gente que estaba ahí en el acto de graduación? Sí, fue realmente una sorpresa muy linda como la gente recibió de una manera muy positiva, ¿verdad? Porque yo sí a la gente de la organización del evento les comenté, tengo la idea de cantar una canción así, ¿verdad? Que es de mi país, pero sin embargo voy a ofrecer un contexto para explicar el porqué de esa lección, de esa canción, ¿verdad? En el contexto de la ceremonia, ¿verdad? Y, la idea fue recibida de manera muy positiva, pero bueno, también hasta ese momento uno no sabe cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Pero fue muy, muy, muy hermoso. Realmente después de la ceremonia también mucha gente se me acercó a hablar y ver en sus rostros, ¿verdad? Una expresión de que lograron conectar con el mensaje. Entonces es muy lindo saber que con la música y dándole al público un poco de contexto del lugar de uno viene realmente conecta porque hay sentimientos y aspectos que como ser humanos compartimos, ¿verdad? Entonces Claro. la, la barrera de la lengua se transpone y fue realmente muy, muy hermoso. Genial. Bueno, Sí, y tu trabajo de doctorado también, Romy, que era buscar la voz paraguaya un poco, o algo así sí, se titulaba. Comentaba un poquito cómo sí. surge esa idea y cómo fue ese trabajo, ¿verdad?
Bueno, primero, si me permitís, quiero hacer esta es mi tesis, Sí. y hice una copia impresa, ¿verdad? Para tener, en breve quiero hacer una versión en español, porque este trabajo es un trabajo que sobre todo tiene sentido para que lo lean y que tengan acceso a los paraguayos, ¿verdad? Pero para contarte, el proceso fue el siguiente. Yo viví muchos años en el Brasil y viví también algunos años en Argentina. Y para resumirte así, eso, primero en el contexto de América Latina, yo empecé a preguntarme, pero cuál es, en qué se parece Paraguay a los países latinoamericanos en su cultura y en su manera de comunicarse, en su manera de cantar, pero en qué también se distingue, ¿verdad? Y ya estando en Londres, ese panorama se me amplió mucho más porque yo tuve que mirarlo desde un contexto no solamente de Latinoamérica, sino que con otras situaciones lingüísticas del mundo, ¿verdad? Inclusive Claro. otras situaciones de bilingüismo y de multilingüismo. Pero la idea de enfocar, primero para mí no era claro que yo iba a enfocar en el guaraní, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que en las reuniones con mi supervisor, ¿verdad? Siempre cuando yo le intentaba explicar algo que era muy distintivo de Paraguay, siempre el guaraní saltaba Aparecía. como una cosa que no era imposible evadir si yo quería hablar de cómo un paraguayo canta, ¿verdad? Pero no Sí. solamente de cómo un paraguayo canta en el sentido estético, porque cada uno tiene su estilo, tiene las influencias musicales que uno busca, ¿verdad? Pero lo que el título de Buscando una voz paraguaya se remitió a abrazar dos cosas, ¿verdad? Abrazar tanto el caracú de lo que es nuestra identidad y al mismo tiempo abrazar las maneras en que cada uno de los artistas expresamos eso a partir de nuestra experiencia, porque yo también tengo una experiencia que no es la misma, ¿verdad? Que cada Claro. artista tiene, pero siempre el arraigo está. Y para mí, el idioma guaraní a lo largo de los años, ¿verdad? Y la experiencia de ayer fue una experiencia que confirmó eso también para mí, es que si, si hay un elemento que es potente y que uno le presenta al público y que el público se prende y que es realmente paraguayo y muy distintivo de lo que es nuestro, para mí fue el guaraní. Así que por eso la idea de buscar una voz paraguaya, es decir, podemos buscar de nuestras maneras, Claro. pero también tenemos un elemento que es central en esa búsqueda, que es el guaraní. Romy, ¿cómo fue que llegaste, digamos, a esta carrera de etnomusicología? Porque es casi una materia que aquí en Paraguay se conoce muy poco o casi no se habla y decir, mira, está esta carrera y me interesa. Mira, por eso te digo que yo vuelvo de nuevo a la cuestión de la búsqueda y del guaraní como un camino hacia esa búsqueda, ¿verdad? Porque como te dije, yo primero me fui a estudiar en el Brasil, eh, licenciatura en música, porque en la época que yo decidí estudiar música yo hice derecho, yo hice 2 años de derecho en Paraguay. Claro, Y no después había acá la finalmente, licenciatura. y después dije, no, esto no es lo mío y ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino que puedo encontrar? ¿Verdad? Y un gran maestro mío que fue mi profesor de coro de 7 años, yo canté en un coro en Ciudad del Este, de donde yo soy. Canté en un coro desde los 7 hasta los 14. Y este profesor que me vio crecer, ¿verdad? Claro. Le encontró a mi mamá en una reunión, mi mamá estaba pagando sus impuestos en la municipalidad, algo así, y le encontró en una fila. Y le dice mi mamá a este profesor, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor? Y dice, porque mi hija, ella solo quiere estudiar la música. Entonces este profesor le dice, no, ¿por qué no vemos para que se vaya al Brasil? Bueno, y así fue que encontré que había un convenio, el convenio que por los que muchos paraguayos se van, pero en ese tiempo no estaba abierto para música. Pero Claro. se me abrió la oportunidad. Yo busqué el medio y se me abrió la oportunidad. Te cuento esto porque estando en Brasil, empecé a cantar mucho música brasileña y me encanté con la música brasileña y me parecía lo más lindo y todo, ¿verdad?
pero después en cada concierto yo incluía una o dos canciones paraguayas. Y esa canción en guaraní y esa canción era la canción que todo el mundo después venía y me decía, ¿y qué es lo que es ese idioma? ¿Y cómo lo que...? Y los brasileños me decían, mira qué cosa, que este era el idioma que también nosotros hablábamos antes y ahora no hablamos más. Y con un poco de sentir de pesar, ¿verdad? De decir, Claro. mira un poco cómo fue el proceso de colonización que arrancó de nosotros esto, ¿verdad? Pero pues sin embargo ustedes los paraguayos mantuvieron eso, ¿verdad? Y a ellos les parecía una cosa rarísima esa cosa del español con el guaraní y que para mí era súper Normal, digamos. normal, ¿verdad? Y entonces así, y hubieron personas así claves que me dijeron, empezaron a decir, pero a mí me parece que esto es lo que vos tenés que cantar, esto es lo que vos tenés que... Los brasileños, ¿eh? Claro. Los brasileños. Bueno, y después entonces pasó un momento que a mí yo empecé a tener ganas otra vez de cantar eso más y hablar el español. Y entonces yo me mudé a Argentina porque también yo supe que muchos paraguayos, ¿verdad? Sabemos que nuestros grandes compositores vivieron en Argentina. Sí. Y entré en un conservatorio a estudiar más lo que era folclore, ¿verdad? Y Buenos Aires fue súper importante para darme cuenta de lo siguiente, ¿verdad? De que nosotros, qué es lo que tiene la música paraguaya de distintiva, pero al mismo tiempo cómo conecta con las regiones de frontera de Brasil y de Paraguay, Sí. ¿verdad? Y entonces, y antes de que eso pasara, yo decía, pero al final, ¿qué es lo que yo soy? Yo soy paraguaya, pero yo también me gusta Argentina, pero también canto música brasileña, pero también... Entonces, así fue como yo llegué a la etnomusicología. Llegando para mí la etnomusicología fue casi como una realización personal y profesional también, pero en el sentido de entender que por una cuestión geopolítica, claro que los países están organizados de una manera en que tenemos la bandera de un país, el territorio nacional de un país, pero la cultura, Claro. la cultura va mucho más allá de esas fronteras, ¿verdad? Y entonces en la etnomusicología yo encontré un lugar donde escribir y pensar sobre eso, ¿verdad? Y, y entender la cultura también como un medio inclusive de repensar nuestra historia, ¿verdad? Porque después de eso pasó que con un grupo que tuve yo con una flautista brasileña y un pianista argentino, Sí. presentamos un proyecto en el gobierno de Brasil, y el proyecto era sobre hacer un disco y una serie de materiales, un songbook, una serie de videos, ¿verdad? Que eran sobre la Sí. música paraguaya que comparte frontera con Brasil. Entonces elegimos canciones de artistas brasileños que cantaron músicas paraguayas con una versión en portugués. Por ejemplo, esta canción Lejanía tiene Sí. una versión en portugués que ellos le llaman Meu Pequeno Amor. Uh-huh. Y ese proyecto también fue central para mí porque nuestro proyecto se ganó el primer lugar entre 900 proyectos del área de música. Sí. Y ese era el énfasis. O sea, el énfasis ni siquiera era totalmente en música brasileña. Claro. ¿Entendés? Y fue abrazada de esa manera. Entonces esa para mí fue otra confirmación, ¿verdad? Sí. Y así fue. Y entonces la etnomusicología es como un lugar que me permitió a mí traer tanto la experiencia artística como la experiencia personal, ¿verdad? Y resignificar eso. Que eso fue un poco y luego eso me llevó a Londres. Totalmente. Y más siendo una zona donde justamente estas culturas convergen tanto como la triple frontera. Totalmente. Sí, totalmente. Así que hay una canción que es de una amiga que se llama Milonga Tres Naciones. Uh-huh. Y ella compuso esa canción en el tiempo en que yo estaba escribiendo el proyecto. Ella ni sabía que nosotros enviamos ese proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Y esa canción, después te puedo compartir el link, ¿verdad?
porque ella comienza hablando, cantando en portugués, ¿verdad? Y es como como rememorando la guerra de la Triple Alianza y pensando cómo vemos nosotros esa historia hoy en día, ¿verdad? En Sí, nuestras conversaciones, porque al final nosotros somos el resultado de esa historia, ¿verdad? sí. La música tiene un poder muy especial para eh, contribuir a los valores de la paz, de cooperación, ¿verdad? De entender que, eh, de entender que hay cuestiones humanas que son mucho más complejas de lo que al final... yo creo que es muy lindo eh, eh, tener un arraigo nacional por el país de uno. Y creo que sobre todo viniendo, por ejemplo, de Paraguay, ¿verdad? Eh, es significativo porque, por ejemplo, ahora yo soy la primera que logré este título, ¿verdad? Y al mismo tiempo es muy difícil ser el primero. Pero por otro lado es un orgullo tan grande saber que uno es el primero en hacer algo, que eso no pasa en otros países. Yo estoy súper contenta de que podemos establecer este contacto y mandarle un abrazo y a cada persona que disfruta conmigo y que alienta, que comparte con nosotros esta alegría de este momento, ¿verdad? Porque más allá del logro personal, eh, sinceramente puedo decir que en cada escalón del camino estuve pensando que este momento no era solamente para mí, sino que para todos los paraguayos. Así que decir eso, que es para mí, pero es para ustedes. Dero